Sí, Señor Jesús. Póngase de pie, dele la mano al que está a su lado, si se puede acercar un poquito, dele la mano. Bienvenidos a todos. ¿Cuántos están alegres de estar de nuevo? Vamos a dar, siéntense, hijos. Vamos a compartir la palabra. ¿Cuántos estamos listos para aprender un poco? Si es que sean bienvenidos. ¿Qué les parece si le damos gracias al Señor? Oramos. Dígale: Padre, gracias te doy en este día. Dígale: Señor, gracias te doy por lo que has hecho en mi vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Dígale: Señor Jesús, que la palabra que hoy pueda recibir en mi espíritu, Señor, la pueda poner en obra, en práctica. Señor, no solo he venido, dígale, a oír, no solo he venido a criticar, he venido a recibir tu palabra, he venido a ser transformado por ti, Señor. Dígale: vengo con un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón hambriento, un corazón necesitado para ser una persona nueva, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que en el principio tú eres el verbo, Señor, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, Señor. Haz cosas nuevas en mi vida, porque tú eres la palabra del Dios vivo, tú eres el verbo hecho carne en este mundo. Que tu palabra se haga carne en mi ser, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte y una sonrisa al que está a su lado. Dígale: quita la cara de limón, dígale, de distraído, dígale: ya no te distraigas, dígale: ya no te distraigas. Si es que, bienvenidos a todos, bienvenido a, yo no sé el muchacho que estaba aquí, Scott. Ok, entonces, bienvenidos a todos. ¿Cuántos estamos listos? No los oigo. ¿Cuántos estamos listos? Eso. Entonces vamos a disfrutar la palabra del Señor. Recuerde que cada uno de nosotros, como nosotros mismos, venimos a recibir de Dios. Pues diga conmigo: vengo a recibir de Dios. Usted me ve aquí, pero yo también vengo a recibir de Dios. Yo hago lo mejor que puedo, estudio, ayuno, oro, busco la palabra de Dios, pero yo sé que Dios me puede dar una palabra aún en este momento para mi vida y pueda ministrar esa palabra a su espíritu, ¿sí o no? Entonces, uno como ser humano, como hombre carnal, hace lo mejor que puede. Y a veces usted se va a dar cuenta que el hombre no, como hombre no somos perfectos, no lo conozco a usted, no sé cuáles son sus necesidades, pero en ocasiones usted se va a dar cuenta que Dios le habla a su espíritu y Dios le da una palabra de acuerdo a sus necesidades y usted dice: wow, Dios me habló a mi vida. Pero Dios le habló a través de un hombre corruptible, de un hombre con naturaleza pecaminosa. No practicamos el pecado, somos santificados a través de Cristo, somos santos a través de Jesús ante nuestro Padre Celestial, pero vivimos en un cuerpo de pecado, ¿sí o no? Dígale al que está a su lado: soy pecador, pero no practico el pecado. Entonces esa es la gran diferencia, y sabiendo lo que somos, debemos venir con esa hambre y esa necesidad. Yo también tengo hambre de una palabra. Yo le pido a Dios que me hable siempre, todos los días. Le digo: Señor, dame una palabra hoy. Hoy cuando el servicio termine, le digo: Señor, ¿qué dije mal? ¿Qué hice mal, Señor? ¿A dónde me equivoqué? Dame una palabra, háblame, Señor. ¿Cuántos le vamos a decir al Señor que nos hable? Es necesario que el Padre nos hable. Y por ahí el religioso: no, si quieres que Dios te hable, lee la palabra. Sí, ¿cuántos leen la palabra todos los días? Pero Dios te va a hablar de acuerdo a lo que vos estudiás, y Dios te va a hablar directamente de acuerdo a tu necesidad. ¿Sí o no? Dele un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sí, Señor. Entonces, hoy te quiero hablar de procesos. Diga conmigo: procesos. Lo más difícil para una persona es venir a los pies de Cristo. Eso es un proceso difícil. Cuando alguien está sentado y se le está dando una palabra, o cuando vas a la calle le das una palabra, lo invitas a que reciba a Jesús en su corazón, esa persona empieza a pelear e inicia a luchar dentro de sí, ¿sí o no? Hay una guerra interna porque el enemigo tiene cautivo áreas o toda su vida, y el enemigo no lo deja venir a los pies de Cristo, o él mismo no se permite venir a los pies de Jesús. Entonces, para entrar en los procesos de Dios, nosotros debemos iniciar a caminar en Dios. Diga conmigo: para entrar en los procesos del Señor, debo de iniciar a caminar en los procesos de Dios, en los caminos del Señor.
Muchas personas no están en Dios y creen que lo que están sufriendo son procesos de Dios. Tú tienes que estar en Dios para poder sufrir procesos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy tenemos hoy en día el mundo no quiere cambiar. La gente no quiere cambiar. Aún hay cristianos que se resisten a cambiar. Dígale al que está a su lado, no resista el cambio. Entonces, no podemos resistir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero nosotros nos oponemos a los cambios que Dios quiere hacer, ¿sí o no? Un problema grande que nosotros tenemos es que muchas veces nos resistimos, peleamos contra aquello que Dios nos quiere llevar a hacer porque no lo estamos entendiendo. Se parece cuando el esposo habla con el esposo que maltrata a su esposa, le dice: mira, mi amor, voy a cambiar, ya no te voy a tratar mal. Mira, mi amor, ya no voy a portarme así como me he venido portando. Entonces la contenta y y su esposa le da un beso, se alegran los dos y se reconcilian. Pero luego el individuo vuelve a caer en el mismo comportamiento, cae en lo mismo, cae en el mismo maltrato y la esposa: bueno, no me dijiste que ibas a cambiar. Entonces ya la esposa no le cree, ¿sí o no? Ya no le cree. Solo son palabras pero pocas acciones. Dígale al que está a su lado: del dicho al hecho hay mucho. No lo oigo. Entonces gente que habla mucho, sí cambio, sí voy a buscar de Dios, pero a la hora de la acción no hay nada. Solo fueron palabras. Entonces a eso se refiere el mundo cuando el mundo dice de que el dicho al hecho hay mucho trecho, que sus palabras son mayores a sus acciones. ¿Conoce personas usted así? Habla mucho pero hace poco. No conoce a nadie así, yo no conozco a nadie así. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos queremos servirle al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser? ¿Cuántos queremos crecer en Cristo? ¿Cuántos queremos predicar la palabra del Señor? ¿Cuántos queremos transformar vidas? Amén. Una cosa es querer algo y otra cosa es actuar a hacer ese algo que querés hacer. Muchos se quedan en el querer. ¿Cuántos han deseado muchas cosas cuántos han deseado muchas cosas sentados en el sofá de su cama, viendo televisión, viendo el Facebook? Así quieren, desean, pero no hacen nada para ejecutar eso que están queriendo y deseando. ¿Ah? ¿Cuántas personas hay? Hay alguien así, mira el que está a su lado, se me hace que así soporte. Míralo así con ojos de sospecha, con ojos de sospecha, así como que. ¿Ah? Entonces, es bonito soñar. Y la Biblia habla de soñadores. José era un tremendo soñador, soñaba cosas grandes. Pero el problema está en ejecutar los sueños que yo tengo. La gran dicotomía y el gran problema que tenemos es llegar a cabo lo que yo quiero lograr en la vida. ¿Cuántos quieren ser empresarios? Empieza a trabajar con todo. Y después de trabajo, así con pintura, con lo que sea, con las bolsas y el martillo, venite para la iglesia. No te quedes, porque el Señor es tu ayudador. ¿Sí o no? Diga conmigo, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces la palabra del Señor dice: no sean simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque hoy en día tenemos mucha gente, muchas personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, se conectan en el Facebook, están sentados en las sillas, que oyen la palabra no para hacer los cambios, sino para criticar la palabra. No, el pastor estuvo mal, anduvo perdido hoy. ¿Sí o no? Mira el que está a su lado, dígale: no, vos no vas. Pregúntele. Y si lo mira sospechoso ahí, dale una cachetada. Entonces, dentro de nosotros tenemos que examinarnos dentro, muy dentro. Usted debe examinar su espíritu dentro de usted, que en realidad es lo que usted está dispuesto a hacer para alcanzar lo que usted quiere alcanzar.
Porque soñamos y queremos, pero dentro de nosotros no estamos dispuestos a hacer nada en alcanzar los cambios que queremos alcanzar. ¿Sí o no? Hay personas que hablan maravillas, te hablan de Dios de una manera impresionante, pero no están dispuestos a mover ni una uña, ni a hacer nada por eso de Dios que quieren alcanzar en sus vidas. Entonces, nosotros debemos... Está bien soñar, pero dejar de soñar continuamente y ejecutar los sueños que Dios nos ha dado. Debemos ponernos los guantes, los zapatos de trabajo, la faja, el pantalón de trabajo e iniciar a trabajar en aquello que queremos alcanzar. Y es ahí cuando las cosas se ponen bonitas. Es ahí cuando las cosas empiezan en vez de tú querés ir a alta velocidad, pero te das cuenta que cuando inicias a ejecutar los sueños que querés alcanzar, las cosas se ponen difíciles. Cuando vos venís a Cristo, te sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. Cuando Moisés fue delante de Faraón, Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo 3 días en el desierto. Y Faraón dijo: bueno, estos están necios, póngalos a trabajar más duro. Y cuando vos venís a los pies de Cristo, lo primero que sucede es que el diablo se levanta en contra de tu vida. Para ver si, para sacarte, para arrancarte, para destruirte. Y cuando estás en los caminos del Señor, lo siguiente que sucede es que entras en procesos que Dios permite para sacar lo mejor de ti. Y es ahí donde muchos cristianos retroceden. Es ahí donde muchos retroceden. Diga conmigo: yo no voy a retroceder. Diga conmigo: yo voy a permanecer. Y no solo voy a permanecer, voy a avanzar, porque mi Dios es poderoso y Él prometió que va a estar todos los días conmigo. Entonces la gente que retrocede no tiene clara la visión, no sabe, no entiende qué es lo que quiere alcanzar. El camino del Señor, la vida de fe, la vida cristiana, es lo más poderoso que existe en este planeta. Cambia y transforma al hombre. Toma a alguien vil, menospreciado, a alguien que fue un drogadicto, lo pone en lugares de privilegio. El Señor lo limpia, lo descontamina, lo purifica y hace de ese hombre una persona recta. ¿Quién hace algo así parecido en este mundo? ¿Qué bufete de abogados? ¿Qué hospital? ¿Qué psicólogo agarra a un hombre perdido en delitos, pecados, a un hombre que hacía droga, a un hombre que tomaba, a un hombre que era infiel a su casa, a su esposa, lo trae y luego ese hombre se vuelve completamente leal y fiel, recto, responsable ante su familia y ante la sociedad? ¿Quién hace eso? ¿Quién? Dale un aplauso al Señor. Un aplauso, sí, Señor. Entonces a veces no logramos nuestras metas en Dios o en nuestra vida laboral porque no tenemos claro qué es lo que qué es lo que queremos alcanzar. Creemos que todo es fantasía. Hay gente que vive en un mundo de fantasía. ¿Cómo se llama la película de Peter Pan? ¿Cómo se llama la ciudad? La ciudad del más allá se llama. De Neverland. Así se llama. Viven en el país del más allá. Mire, todo lo que hacen es contrario a su crecimiento personal, laboral, espiritual. Cada día se matan, se aniquilan, se vuelven más pobres por sus decisiones pobres. Y nosotros tenemos que tener claro, pararnos en la tierra, ¿sí o no? Ser reales. Conversar qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos hacer. Y dejar de vivir en un mundo de fantasía. Yo me recuerdo donde yo nací. En mi casa iban a ver televisión y la casa se llenaba de mujeres. Les gustaba ver las novelas. Y en la novela, aquellas que eran solteras miraban al más guapo. Y ellas, algunas de ellas se miraban como que era la novia del actor. ¿Sí o no? No hay alguna mujer novelera aquí, ¿verdad?
Ya hoy no sé cómo va lo de las novelas con las televisoras, pero hay personas así, que ven novelas y ellas se ven reflejadas, que viven un mundo de fantasía. Se ven reflejados con aquel actor de la película. Miran a James Bond, el agente 007, y ellas son la hermosa que James Bond va a rescatar. Pero cuando vas al mundo real, tú te das cuenta que el James Bond que vos querés no es un James Bond, es un Shrek. Es una bestia verde. Es un Jack the Ripper. Es el hombre que anda con la motosierra del masacre en Texas, de la película, con la cara de cuero, que anda asesinando a mujeres. Qué horrible va. La vida real es una cosa bien diferente a la vida de fantasía. Eso es una cosa bien diferente. Yo le tengo buenas noticias para los que viven en fantasía. Dios no te dará algo que no te cueste. Dios no te va a dar algo que no te cueste. Dígale al que está a su lado, Dios no le va a dar algo a usted que a usted no le cueste. Muchos creen, Dios es un Dios de milagros, sí, y hoy puede hacer Dios un milagro en tu vida en un segundo, en un instante. Pero muchos han vuelto a Dios un Dios de amuleto, que buscan a Dios cuando está la necesidad, pero no quieren vivir el proceso de esa problemática que están viviendo. Y quieren que Dios los saque del problema, les solucione el problema. Pero ese no es el carácter de Dios. Con Dios tenés que sudar hasta la última gota. Con Dios tenés que sudar hasta la última gota de sudor y hasta la última gota de sangre. Entonces, cuando tú des tu último suspiro, tu último aliento de fe, vas a ver la mano poderosa del Señor sobre tu vida. Lo mismo hizo nuestro Señor con Jesucristo. ¿Qué quería Jesucristo? El Señor Jesús quería esposa. Cantar de los cantares, le dice el Señor Jesús a la amada, mi bella, hermosa, morena, le dice el Señor. Nuestro Señor y Salvador nos quería a nosotros, quería la iglesia, quería su amada. Pero el Padre Celestial te va a costar hasta la última gota de tu sangre. Aleluya. Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, sufrió un trauma. No le voy a decir médicamente cómo se llama eso, pero se me olvidó. Cuando el Señor fue latigado, y cada vez que él iba caminando, derramó hasta su última. Cuando él estaba en la cruz, él ya había derramado toda su sangre. Él ya había derramado toda su sangre por su novia, por su amada, por su esposa, por su iglesia. Jesucristo iba a la cruz del Calvario por su iglesia. Dígale a usted, dígale al que está a su lado, y fue a la cruz por mí. Y cuando llegó a la cruz por mí, había derramado hasta su última gota de sangre, de sudor, de fuerza, de aliento. Y al Señor lo cuelgan en la cruz, dice Juan capítulo 13. Y un soldado romano atravesó su costado, diga conmigo, el costado, con una lanza. Y cuando el soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza, dice que del costado de Jesús salió sangre. ¿Y qué más salió? Agua. ¿Por qué usted cree que salió agua? Ya no había sangre. Ya el Señor había derramado toda su sangre por cada uno de nosotros. Dele un aplauso al Señor. Él había derramado toda su sangre por cada uno de nosotros. Y nosotros queremos las cosas fácil. Y usted tiene que entender que lo que fácil viene. ¿Por qué? Porque no lo vas a apreciar. Lo que cuesta, aquello por lo cual tú trabajas, eso tiene un valor inherente para ti. Eso tiene un valor poderoso para ti, no lo vendes. Si fue un carrito viejo que te costó comprarlo, lo arreglás mejor y no lo vendés. Te quedás porque te costó sangre, te costó sudor y esfuerzo.
Diga conmigo, procesos. Jesús, nuestro Señor, no solo se quedó en el sacrificio de la cruz. La vida de nuestro Señor fue una vida sacrificial. Vivió en procesos constantes, dificultades difíciles, pero vivió superándolas una a una y nunca dándose por vencido. Dígale al que está a su lado, no se rinda. Dígale al que está a su lado, no se rinda, no importa lo que esté sucediendo en su vida. Dígale al que está a su lado, no se rinda. Un hombre dio un discurso en una universidad de los Estados Unidos, en una graduación de estudiantes. Él se llama Winston Churchill, Francia. Winston Churchill en el 8º grado de la escuela lo repitió 3 veces, no lo podía pasar porque era muy malo para aprender. ¿Quiénes saben quién es Winston Churchill? Saben, ¿verdad? Entonces, Winston Churchill fue uno de los hombres que marcó la historia en la guerra contra Alemania. Entonces, Winston Churchill en esa graduación de esa universidad fue a dar un discurso. Él había estudiado ahí, regresó años después a dar su discurso. Y dice la historia que a él ya lo conocían, no por las palabras, sino por quien él era. Cuando él hablaba el testimonio, hablaba su ejemplo, lo que él había vivido, lo conocían. Y cuando él sube al estrado a dar el discurso, sube al anciano con su sombrero, con su bastón, llega al podio, se quita su sombrero, pone su bastón, la gente lo aplaude, la gente alegre, como hacen aquí conmigo, la gente alegre lo aplaude. Y Winston Churchill se quita el sombrero y le dice a todos los estudiantes, no se rindan. Y vuelve la gente otra vez, ¡eh! Y él le vuelve a decir, no se rindan. Y la gente vuelve otra vez y él le vuelve a decir, no se rindan. Se puso su sombrero y se fue. Ese fue el discurso más poderoso y más transformador de la vida de aquellos jóvenes. Cuando usted quiere hacer cambios, usted no necesita tanto. Cuando usted quiere cambiar, realmente cambiar su vida, usted no necesita tanta cosa. ¿Cuántos vamos a hacer cambios en nuestras vidas? Dele un aplauso al Señor. El Señor Jesús. Usted y yo, mientras no somos procesados, no servimos para mucho. La uva, mientras es uva, no sirve para mucho, pero cuando es procesada se convierte en vino. La harina, cuando esa harina no es valiosa, no tiene tanto valor, pero cuando la amasás, la cocinás, le triplicás, le aumentás el valor que tiene, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta el vino? El olivo, ¿cuántos cocinan con aceite de oliva? El olivo, mientras el olivo es semilla, y no es quebrado, no es machucado, no es procesado, no sirve para nada. ¿Para qué sirve el olivo? El olivo, para que pueda ser de bendición, tiene que ser procesado, machucado. Así somos usted y yo. Para nosotros ser de bendición a las personas, a los demás allá afuera, necesitamos ser procesados por Dios. Voy a usar esta palabra, pero para exagerar un poco, para hacer un poco de amarillismo con lo que Dios necesita hacer en nuestra vida y con lo que Dios va a hacer en tu vida. Cuando estás en Dios, Dios te destruye. Como el alfarero con la vasija. Y te vuelve a hacer Él con sus manos. Porque Él necesita descontaminarte. Dale un aplauso al Señor. Aplaudan, sí, Señor. Entonces, mientras usted es usted y yo soy yo, no servimos para mucho, ni para nadie, ni mucho menos
le vamos a servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. Dios desea que tú le sirvas a Él de cierta manera, no de la manera que tú piensas, ni la manera que yo estoy pensando. ¿Sí o no? Pero para eso el Señor necesita, diga conmigo, procesarnos. Cuando nosotros somos procesados, ¿cuántos están en medio de un proceso? ¿Cuántos viven? No, los escuché. ¿Cuántos están en medio de un proceso? Entonces, los procesos son importantes para nuestras vidas, para nosotros conocer al Dios de procesos, para nosotros conocer la multifacética personalidad de Dios. Si usted quiere conocer, muchos solo conocemos a Dios en adoración, pero Dios quiere que lo conozca como Dios proveedor. Cuando estás quebrado financieramente, cuando has vivido un proceso de desempleo, no has encontrado trabajo y vienes y corres delante de Dios y le pides: Señor, ayúdame, Señor, prospérame, Señor, trae un empresario o alguien que me ayude, Señor, conexiones divinas, y Dios te permite vivir ese proceso. Y cuando tú vives ese proceso, entonces Dios te bendice y ahí tú vas a poder testificar del Dios proveedor. No lo oí. Barbaridad, hombre. Dale un aplauso al Señor. Entonces, para usted, la gente se enfoca tanto en el milagro. Y está bien que quieras que Dios haga cosas en tu vida, pero el carácter de Dios no es ese. Porque si Dios hace un milagro en nosotros, vamos a hacer, y si no hemos sido procesados, vamos a hacer lo que mucha gente hace. Nos quedamos con el milagro y salimos huyendo. Dios usa a alguien para bendecirte, te bendijeron y vámonos con el milagro. Y no permite el proceso de Dios. Pero vas a regresar a lo mismo, ¿sí o no? Diga conmigo, Dios de procesos. Ya me dio calor, hombre. Entonces, para conocer al Dios de milagros, dígale al que está a su lado, hay que conocer al Dios de procesos primero. Mi persona, de no haber vivido los procesos que he vivido, yo no fuese quien soy. Si Dios me hubiese facilitado las cosas, fuera un mal agradecido. Porque los procesos eso hace. Te vuelven humilde. ¿Sabes qué hace el proceso? Te quita la mirada de las cosas materiales y te lleva a que las pongas en Dios. Por eso aquella gente que es cristiana y no ha vivido procesos se vuelven religiosos. Diga conmigo, mi Dios de procesos. Un proceso duele. Mira, los procesos de Dios duelen. Llorás, clamás, Dios, que no, Señor, quítame este proceso, sácame de aquí, Señor. ¿Y cómo Dios te va a sacar si va contra su naturaleza? Porque Dios necesita formarte. Diga conmigo, formación. Si yo le contara los procesos que nosotros hemos venido a lo que es iglesia. Cuando nosotros iniciamos en los caminos del Señor, aleluya, poderoso, fieles, desde que iniciamos, fieles, y hasta el día de hoy, hacíamos nuestro grupo de amistad en nuestra casa, venían las personas, nuestra casa se llena, nuestro hogar allá en Glen Burnie, Brooklyn, se llenaba, hacíamos carnitas asadas. Preparábamos la casa, santificábamos la casa, hacíamos de todo y esperábamos las visitas, las íbamos a traer, las íbamos a dejar, íbamos aquí, íbamos otro y decía, Señor, aleluya, poderoso. Cuando la casa se llenaba, 20 personas, 25 personas, una bendición total. Pero una vez iniciamos a trabajar como pastores y como iglesia, empezaron los procesos en otra dimensión. Yo le decía, Señor, ¿por qué, Señor? Gente viene, te enamorás, los amás, te alegrás, los bendecís, les ayudás, luego se van y dejan un dolor en tu corazón.
No te explicás, no entendés por qué. Pero no te das cuenta que son procesos del Señor. Y en una etapa yo entendí que yo necesitaba dejar de ver la gente, las personas, y no mirarlo a Él. Y creer que un día van a regresar. A veces vos mirás personas que querés ver cambios y no ves los cambios que tienen que hacer. Le hemos dado palabra, hemos orado, hemos ayunado, le hemos impuesto manos, le hemos echado aceite hasta por todos lados. Y no ves los cambios. No ves los cambios. Y cuando eso sucede, sufrís. Diga conmigo procesos. Diga conmigo procesos. Lo que forja, mire, el éxito y el dinero no tiene el poder que el proceso tiene. Una persona puede tener éxito, mucha plata, pero no una persona de carácter. El proceso forja el carácter. ¿Sabe? La palabra forjar, cuando usted lea literatura, usted se va a dar cuenta que muchos libros le van a decir forjar carácter. Porque el forjar es una palabra metalúrgica, de metal. Forjar es tomar una almágana, tomar una pieza de metal, aplanarla, quemarla, ponerla en el fuego, aplanarla y darle forma. Eso es forjar. Les pregunto, ¿sí o no necesitamos ser forjados por Dios? Amén. Necesitamos ser forjados por el Señor. Dígale al que está a su lado, le voy a decir al Señor que me dé fuerzas y revelación para superar el proceso en el cual estoy. Entonces, dependiendo en el proceso que tú estés, ese es el Dios que vas a conocer. Las facetas de Dios. El enfermo conoce al Dios sanador. Y muchos se quedan ahí, nada más ven a Dios como un Dios que puede sanar enfermedades. Pero yo creo que Dios puede multiplicar tus finanzas también. Dale un aplauso al Señor. No puedes dejar que la actitud es muy importante en un proceso. La actitud que usted tenga es muy importante en el proceso. Las actitudes que usted tiene que tener. Usted no puede perder los estribos, no puede perder la paciencia en medio del proceso. Tiene que ser paciente y esperar. Diga conmigo, paciencia. Dios le dijo a Abraham, Abraham, te daré un hijo. Tenía 70 años. A los 100 nació Isaac. 30 años de procesos para darle el milagrito. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Abraham quiso resolver, hizo algo que no tenía que hacer. No quería esperar, se desesperó y hizo carnalmente. Entonces, la actitud que usted tenga dentro del proceso va a ser muy importante para poder procesar, para poder superar el proceso. ¿Sí o no? El proceso que usted está viviendo con su jefe en el trabajo, el maltrato verbal, las traiciones, el maltrato del esposo hacia la esposa, ¿sí o no? Muchas esposas quisieran agarrar a su esposo del gañote, del cuello y decirle, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O muchos hombres quisieran hacer lo mismo con su esposa. O ponerle la mano en la cabeza y decirle, Señor, elimínalo. No, Señor, ilumínalo, Señor. Ilumínalo. Yo lo quiero eliminar, pero ilumínalo. ¿Sí o no? Entonces, diga conmigo, paciencia y no perder los estribos. Israel, el pueblo de Israel fue procesado en el desierto 40 años. Una mujer sufría, la mujer del flujo de sangre, 12 años. El paralítico de Betesda, 38 años siendo procesado. Y al final de esos años Israel obtuvo la tierra prometida. La mujer del flujo de sangre su sanidad para poder casarse y tener hijos. Y el paralítico obtuvo su milagro.
Después de un proceso largo de espera, de formación. Porque Dios quiere que lo aprendamos a ver a Él en medio de cada situación. Una esposa o una mujer que fue abandonada por su ex esposo o ex marido, lo que sea que hayas vivido y te abandonaron, no mires a la persona que se fue. Mira a Dios. Es triste cuando te abandonan. Es duro y difícil. Y después de que te abandonan, te critican, hablan mal de ti, te señalan. Y a ti te da ganas de aventarle la abuelita y la mamacita. Pero tienes que ver a Dios. Tú tienes que ver a Dios en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo. Y si no estás viviendo y todo está bien, el día que suceda una circunstancia, aprende a ver a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios sabe que si Él no nos hace esperar lo suficiente, no vamos a valorar cuando Dios nos dé el milagro y Dios nos dé la victoria. Porque cuando nosotros nos dan las cosas, se nos dan las cosas con facilidad, abandonamos con facilidad, menospreciamos o mal usamos aquello que Dios nos dio. ¿Sí o no? Seamos agradecidos. Una de las cosas que el proceso te da es agradecimiento. Cuando tú superas un proceso legítimamente, una de las cosas que aprendes es agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. Y en la situación que estás viviendo, en la etapa difícil que estás viviendo hoy, sé agradecido. Dígale, Señor, gracias por el proceso. Porque cuando Dios te dé la victoria vas a ser más agradecido aún. Pero cuando estés en victoria y con el milagro, va a haber algo en tu corazón que se llama reconocimiento. Te vas a dar cuenta que no fue por tu astucia, por tu inteligencia, sino fue Dios que hizo el milagro en tu vida. Pero mientras tanto, yo no puedo hacer mucho, no te puedo sacar del proceso. El Todopoderoso no puede. Yo no puedo vivirlo por ti. Vení, Gabriel. ¿Sabes lo único que puedo? Vení, corre, hijo. Lo único que puedo hacer yo es esto. Vení. Mira. Te bendigo. Que el Señor te dé fuerzas. Que el Señor fortalezca tu cuerpecito para que puedas superar el proceso. Y que el Señor te dé revelación, aleluya. Pero ni Él te va a sacar de ahí. Ni a nadie humanamente puede. Diga conmigo, procesos. No es fácil. Dígale al que está a su lado, no es fácil. Dígale, no es fácil. Una de las cosas que usted no puede permitir en el proceso es resentimiento con aquel que te abandonó o aquel que te está haciendo daño. No culpemos a la gente. No le echemos culpa a nadie. Porque a veces somos tan susceptibles que tendemos a culpar a los demás. No, es que este hizo esto y lo otro. Pero es un proceso que Dios permitió en tu vida para formarte a ti. El que se fue, se fue. Pero quien se quedó y está siendo formado eres tú. El que está sano, pero el que tiene alguna enfermedad está siendo formado. El que perdió el trabajo y el que tiene trabajo está bien, está alegre, contento, celebrando, pero el que lo perdió está conociendo al Dios que no había conocido antes que tenía el trabajo. Procesos. No es fácil. Muchos se enojan con Dios. Dicen, ¿por qué tanta gente está bien y yo estoy mal? ¿Por qué a aquellos les va bien y yo no tengo ni un 5 en la bolsa? ¿Por qué aquella iglesia crece, esta otra iglesia no crece?
Porque los líderes no se afirman. Diga conmigo, procesos. No es fácil. Pero usted en el proceso está llamado a tener la mejor actitud. Número 1, diga conmigo, no resentimiento. Nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué le habían hecho al Señor? De todo. Le arrancaron la barba, le pusieron la corona de espinas, le dieron con una caña, se burlaron de él. Y el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él estaba muriendo por ellos. Esteban salió a predicar el Evangelio, Hechos capítulo 7, y dice la Biblia que Esteban predicaba el Evangelio con poder de Dios, y llega un momento donde Esteban dijo lo mismo que Jesucristo dijo, Padre, y dice que Esteban lo gritó a gran voz porque lo estaban apedreando, lo estaban matando, no les estaba haciendo daño alguno. Y así pasa en el proceso, tú no le has hecho mal al que te está haciendo mal. No has hablado mal del que está hablando mal de ti. No has causado nada para que te abandone, para que se vaya. No hiciste nada de malo. Simplemente sucedió y estás en medio de una situación difícil. ¿Sí o no? Y Esteban dijo y gritó a gran voz y siendo apedreado. Y todo el mundo lo oyó. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Diga conmigo, no remordimientos ni resentimientos. Resentimiento es vivir dolido por una ofensa que alguien me hizo. Resentir, volver a sentir el dolor como cuando la ofensa sucedió. Y así vive mucha gente resentidos, volviendo a sufrir el dolor de la traición, del engaño, una y otra vez. Cada vez que se recuerdan de esa persona, se recuerdan con dolor. Hay dolor en sus corazones. Pero para eso vino el Señor, para hacernos libres de todo resentimiento. Jesucristo le enseñó a sus discípulos, miren, amen a sus enemigos. Oye bien lo que el Señor nos mandó a hacer, amar a vuestros enemigos. ¿Sí o no? Tienes que amar a aquella persona que te está haciendo la vida imposible. Tienes que sonreírle en el rostro cuando tú veas a alguien que te ataca, que te señala, que te critica. Sonreírle, decirle te amo. Así es. I love you. Es difícil. Cuesta. ¿Sí o no? Denle un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte, sí Señor. Nosotros no podemos determinar cómo va a venir un proceso en nuestra vida, pero sí podemos determinar la actitud que vamos a tener dentro de un proceso. Tú no sabes qué es lo que va a pasar en el proceso en el cual vas a entrar, pero si sabes que puedes tener una buena actitud, si sabes que puedes vivir sin resentimiento, si alguien te hace daño, si alguien te traiciona, ok, Señor, no voy a permitir resentimiento en mi corazón. Si alguien te ofende, ok, Señor, no me voy a enojar, no voy a permitir la amargura, no voy a permitir la tristeza, voy a estar alegre, voy a estar contento en medio del proceso y de la situación difícil que venga a mi vida. Si puedes determinar la actitud. Puedes determinar tu comportamiento. Y una de esas actitudes es el gozo, la alegría y el humor. Hay gente que parece que fue bautizado en jugo de limón usted. Parece que cuando lo bautizaron los metieron una pila de limón. No, hombre, esa es la manera incorrecta. Ay, Señor Jesús, tenemos que gozarnos. Salmos dice,
nuestra boca se llenará de risa. Diga conmigo, mi boca se llenará de risa. Y diga, y mi lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Sonríale al que está a su lado. Dele una sonrisita y dígale, gocemos el proceso. Disfrutemos el proceso. Dígale al que está a su lado, a mal tiempo, buena cara, che, dígale. A mal tiempo, buena cara, dígale. A que galán, pues, que solo a buen tiempo, buena cara, y a mal tiempo, mala cara. No, dígale también a mal tiempo, buena cara, dígale. Dígale otra vez a él que está solo a mal tiempo, dígale buena cara, dígale fe, a todo dar, dígale. A mal tiempo, buena cara. Y cuando vos tenés una buena actitud, diga conmigo, una buena actitud, en medio del proceso, con esa actitud vos estás diciendo que confías en el Señor. Con la alegría, el contentamiento, el gozo, la paz. Imagínate tener paz en un tiempo de conflicto. Imagínate en tu casa que las frideras pasen de un lado para otro. Los gritos de un lado para otro, el vecino por allá mirando a qué hora se pelean de nuevo para disfrutarse el cine. Mantener la paz en tiempos de dificultad. Es difícil, pero es posible. Porque nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Aleluya. No se agarren a friderazos ustedes. No, a Sergio lo veo bien gozoso ahí. Entonces el evangelio es hermoso, es lo más lindo que hay. No es de solo lágrimas. Está bien llorar cuando el Señor te toque y todo, pero hay que reír. La medicina y los psicólogos dicen que aquella persona que ríe se vuelve más joven y más saludable. Y aquel que pasa amargado se vuelve más viejo pronto y tiende a enfermar con facilidad. Así es que sonríale al que está a su lado, dale una sonrisita ahí. Guíñele el ojo. Aleluya. Número 1, diga conmigo, buen humor. Número 2, resentimiento. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir en nuestras vidas. No podemos permitir el resentimiento. No podemos permitir dolor. Eso no es usted. Gracias, mi Jesús. Dele un aplauso al Señor. Entonces, las personas que se ríen menos se enferman, se ríen más, se enferman menos, y los que envejecen menos, y me envejecen menos también, pero aquellos que ríen menos pasan más amargados. Estaba leyendo algo que dice que un pastor estaba predicando, y mientras el pastor estaba predicando, a un muchacho le sucedió algo de los que habían congregado, le dijo, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo, pastor, se me ha perdido la billetera, le dijo, se me ha perdido mi cartera aquí, le dijo. Qué buena señal, dijo, esa es una señal que aquí hay pecadores, le dijo. Se le perdió la cartera en pleno servicio. Dígale al que está a su lado, buen humor. Hay que estar alegres, contentos en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos de dificultad. Hay que buscar a Dios, miremos a Dios.
Veamos al Señor. No veamos el problema que tenemos enfrente, y eso tendemos a hacerlo todos. Enfocarnos en el problema, a enfocarnos en la dificultad. No tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Espérese un momento. Tórnese y vea a Dios. Vaya a la recámara secreta, ore y pídale a Dios. Y Dios le va a dar respuesta. Una de las cosas que Dios te da cuando tú oras y lo buscas es paz. Cuando hay conflictos, el Señor te va a dar paz. En cuestión de 20 minutos, 5 minutos, tú vas, orás, le pedís, el Señor te da paz, te da descanso. En momentos de incertidumbre que no sabes de hacer. ¿Cuántos han estado en etapas que no saben qué hacer ni a dónde ir? No sabes qué decisión tomar, si quedarte, irte, dormirte, quedarte despierto, desaparecer o quedarte. No sabes qué hacer. Busca de Dios, porque en Él están las respuestas específicas para ti. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos y corramos a Él. Amén. Número 3. No se rinda. En medio del proceso usted no se puede rendir ni volver atrás. Diga conmigo, no me voy a rendir ni voy a volver atrás. Cuando las cosas se tornan difíciles, renunciamos. Cuando las cosas se tornan duras, renunciamos. Con facilidad. ¿Cuánta gente no hay así? Cuando las cosas se tornan peludas, voy a decir así, abandonamos, nos vamos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo en una situación mucho más difícil. Yo creo que nadie de nosotros va a vivir algo comparado a lo que Jesús vivió. Nadie. En el Getsemaní, diga conmigo, Getsemaní. En el Getsemaní, en el lugar de procesos, donde ahí había el monte de los olivos, era el lugar donde presaban el olivo, lo molían y sacaban el extracto. Entonces en el monte de los olivos el Señor fue procesado. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús, diga conmigo, agonizaba. Agonía es pelear por vivir. En el monte de los olivos el Señor estaba peleando porque la copa del pecado estaba sobre Él. Él estaba peleando por mantenerse vivo para el siguiente día continuar con el proceso. No quería renunciar. Pero había una guerra contra la muerte. La muerte lo quería destruir ahí. Porque la paga del pecado es muerte. Porque toda la copa de la maldad, la copa del pecado, de la muerte estaba sobre Él. Por eso él se le dijo al Señor, Padre, si puedes pasa de mí esta copa. Porque Él estaba peleando por mantenerse vivo. Dice que las gotas de su rostro, el sudor de eran como grandes gotas de sangre. Había una guerra. Él estaba peleando contra la muerte. No se dio por vencido. No retrocedió. ¿Sí o no? Si Él no retrocedió y Él está en usted, mucho menos usted va a retroceder. Diga conmigo, no voy a retroceder. Hay situaciones que son difíciles. Y personas aquí han vivido situaciones muy difíciles. A veces quisiéramos que alguien nos quitara y se pusiera alguien más. A veces no quisiéramos vivir esa situación. Quisiéramos irnos para otro estado donde nadie nos conozca, decimos nosotros. Pero eso sería renunciar. ¿Sí o no? Y usted no está llamado a renunciar, usted está llamado a permanecer. Entonces Jesús en el Getsemaní tuvo un encuentro con la muerte y permaneció. Luchó. Y al siguiente día, es más, esa misma noche,
Llegaron los soldados romanos. Llegó Judas. Pedro le botó la oreja a Malco. Y Pedro le dijo a otro: Señor, aquí tenemos más espadas, agarrémonos con estos. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro: para, Pedro, que esta copa es mía, este proceso es mío. Yo necesito ir a la cruz y morir por mis hijos, por mi iglesia, por mi amada. Y cuando él fue a la cruz, derramó la última gota de sangre de su costado y se le fue dada a la esposa, que es usted y soy yo. Así como a Adán en el huerto del Edén se le fue tomada esposa de su costado, así el Señor tomó a la esposa nuevamente para él. Dígale que está a su lado: soy la esposa del Señor. Usted le pertenece a Cristo. Y si usted le pertenece al Señor, el Señor ha prometido estar con usted. No temas ni desmayes, dice Isaías, que yo estaré contigo. El Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido fortalecerte y darte fuerza. Isaías dice: Él da esfuerzo al cansado y al que no tiene ningunas. Porque hay procesos que te drenan todo lo que tú tienes. Hay momentos que te sientes débil, morir, aunque físicamente estás bien, pero dentro de ti te sientes débil, que no quieres continuar. No es fácil. No es fácil. ¿Sí o no? Pero necesitamos tener nuestra mejor actitud. Dale un aplauso al Señor. Y así, muchos hombres de Dios en la Biblia los vemos en medio de situaciones difíciles, pero no renunciaron. Pablo en Asia estuvo a punto de perder la vida. Pablo dice, renunciamos hasta un punto que confiamos nuestras vidas, se las confiamos plenamente a Dios. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros son cosas tonterías, hombre, que nos pasan. Cosas con fácil solución. Nos pasan unas cositas que lloramos por cositas que no tienen sentido. Lloramos por cositas sin importancia. Pero hay situaciones que te van a demandar y que usted necesita hacer fuerza. Nadie ni nada hizo retroceder a Jesús, a Esteban, a Pablo, nadie ni nada. Pablo dijo: ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo venido, ni lo porvenir, nada me separará del amor de Cristo, del amor de Cristo, nada. Tener esa convicción, tener esa decisión dentro de ti, que tú sabes que nada ni nadie te va a apartar de Jesús. ¿Cuántos tenemos esa convicción? De que usted sabe dentro de su espíritu que nada ni nadie lo va a apartar del Señor. No importa lo que se levante en contra de mí, nada ni nadie me va a apartar. ¿Sí o no? Nada. Dile al que está a su lado: no te rindas. A Pablo lo encerraron en la cárcel 4 años. 2 años en Cesarea y 2 años en Roma. Pablo, un hombre que estaba acostumbrado a fundar iglesias, de viajar de una ciudad a otra, de ir de un lugar a otro, de predicar el evangelio en las plazas, así como lo hacemos nosotros, salimos, predicamos el evangelio en las calles, no nos quedamos quietos. Y Pablo llega un momento que lo arrestan y lo meten en la cárcel. En la cárcel no lo pudieron detener. No querían que el evangelio se siguiera predicando, pero en la cárcel Pablo hizo de una cárcel su casa. Pablo hizo de una cárcel un cuartel general. Desde la cárcel Pablo empezó a escribir
4 cartas poderosas que hasta el día de hoy tenemos y aprendemos de ellas. En medio del proceso que tú te encuentres, tú tienes que hacer de ese proceso algo de beneficio para tu vida. Algo trae el proceso en el cual tú estás para enseñar y que tú puedas aprender de él. El proceso no solo se trata de vivirlo, ay, está difícil la cosa. No, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de esta situación. Estoy aprendiendo a confiar más en Dios. Estoy conociendo más a Dios. ¿Sí o no? Job, después del proceso, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque el proceso no es algo predicado, es algo encarnado que tú vives. Es una vivencia en la cual tú estás. Y nadie puede vivir por ti, solo tú. Tú estás ahí en medio de tu proceso. Nadie puede ir ponerse por ti. Tú tienes que aprovechar esa situación para aprender lo que tienes que aprender. Y qué lindo va. Nadie más. Cuando tú vives un proceso, cuando tú lo superas, ese proceso te deja con una enseñanza que ningún abogado preparado en Harvard puede tener. Ni el mejor estudioso en Harvard o en la mejor universidad del mundo, de los Estados Unidos. Cuando tú vives ese proceso de acuerdo a la palabra y sacas todo el provecho de acuerdo a la palabra del Señor y lo aplicas en tu vida, lo vas a poder aplicar en la vida de otros. Nada ni nadie se compara a la esencia que tú sacas de esa situación. Tenemos un abogado acá que te puede hablar de leyes, tú. Preparado en Harvard y todo, pero no ha vivido. Diga conmigo: contentamiento. Vamos a ir terminando. Cuando usted lee las 4 cartas de Pablo, fueron las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que él las escribió encerrado en la cárcel. Cuando usted lee esas cartas de Pablo en la cárcel, usted lee lectura revelada por el Espíritu Santo. Quiere decir que el hombre oraba. Sus pensamientos no se habían estancado. Su mente estaba activa. Su mente era pensante. Él no se puso a ver las 4 paredes de la celda. Como muchas veces nosotros miramos la situación. Vemos el problema en el que estamos. Nos enfriamos. Perdemos la pasión por Dios. Mucha gente se encierra en aquella situación, en aquel proceso, en aquella dificultad. Se encierra en la pelea o se encierra en la enfermedad que tiene. Se encierra en el conflicto que está y se olvida de todo. No te habla de otra cosa. Llega a la casa, llega hablando de la pelea que tuvo en el trabajo. Viene a la iglesia, habla de lo mismo. Va a otro lugar, habla de lo mismo, porque estás encerrado en un problema que te va a matar. Pero Pablo no era así. Pablo estaba prisionero, no tenía libertad. Eran, señores, no eran como las cárceles de hoy, eran celdas, eran túneles. No miraban la luz del día. Y de esa situación, de ese problema, él hizo una solución para muchos hasta el día de hoy. Qué poderoso. De la situación que usted está, de esa situación que usted tiene, de esa situación usted tiene que aprender. Y tiene que sacarle el jugo, la esencia, la miel que la situación trae. Y cuando tú le saques esa miel y esa esencia, vas a poder ser de bendición para muchos. Nuestro Señor y Salvador dijo, Jesucristo dijo: por cuanto me ungió el Señor, diga conmigo, ungió. Esa es unción poderosa. Superar el proceso y sacar la esencia del proceso es unción. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y todo ese proceso que él vivió fue ungimiento. Y el Señor dijo: por cuánto me ungió el Señor, para dar buenas nuevas a los abatidos,
para llevar libertad a los prisioneros, a los que están en cárceles. Porque el Señor fue un Señor de procesos. Y cuando tú has sido abatido y has superado el abatimiento que has vivido, entonces puedes ir y entender a aquel que está abatido. ¿Sí o no? Tú puedes entender a aquel que está abatido. ¿Sí o no? Diga conmigo, dolor. Cuando tú has vivido procesos de dolor, tú puedes entender a aquel que está en una situación de dolor. Los procesos son necesarios. ¿Sí o no? Son muy necesarios. Y la situación que tú estás viviendo, dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios por el proceso en el que estás. Porque en medio de ese proceso hay una universidad para ti. Hay sabiduría de Dios para ti en ese proceso. Hay inteligencia divina. Hay unción de Dios en el proceso que estás. Sí, yo sé que queremos que el Señor nos saque. Yo le he dicho, Señor, ya resuélveme este problema. Señor, ya no permitas que esta situación que estoy viviendo continúe de esta manera. Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Porque no queremos estar en el proceso. Queremos renunciar. Queremos que las cosas se tornen fáciles. No queremos dificultades. ¿Quién quiere dificultades? Nadie. ¿Quién quiere problemas? Nadie. Que todos queremos bonito, hermoso, sonrisa, todo el tiempo. Salud total, queremos las cosas bien. Y cuando el proceso viene, nos entristecemos, nos apagamos, lloramos, caemos, muchas personas caen en depresión, muchas personas caen en tristeza profunda, muchas personas caen en desesperanza, perdieron la fe y toda esperanza. Pero hoy yo te quiero decir que en el medio del proceso que tú estás viviendo, por muy difícil que sea, sonríe. Dale gracias al Señor porque Él tiene el control de tu vida. Dice la palabra que Él no te va a permitir nada que tú no puedas sobrellevar, nada que tú no puedas superar. El Señor te va a dar tu justa. En medio del proceso que estás viviendo, sonríe, levanta las manos al cielo y dile, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, aunque ande en valle de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundan aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poderoso es Él. Oh, inescrutables profundidades, dijo Pablo, de este conocimiento de Dios. No lo podemos entender. Y muchas veces criticamos y señalamos a Dios por lo que nos pasa. Porque no podemos ver lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios quiere formar en nosotros. Aleluya. Póngase de pie. Dale gracias al Señor. Un abrazo de amor, una oración de fe. Un abrazo de amor, una oración de fe. Un abrazo de amor y una oración de fe es todo lo que usted necesita para tomar nuevas fuerzas. Dele gracias al Señor. Yo no conozco qué es lo que tú quieres lograr, no sé. No sé cuál es el proceso en el cual estás. Cuál es la prueba, como tú le llamas, en la cual estás viviendo. Pero yo te quiero decir que la actitud está en tu control. Tú tienes la decisión de tomar la mejor actitud en la situación que estás viviendo. Sí, Señor. El proceso te lleva a que mires a Dios,
a que veas al Señor, a que pongas tus ojos en Él. Por eso Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, porque quien lo estaba diciendo era un hombre de procesos.